Vaya, ¿quién lo diría, verdad? Empezar con Albert Einstein. Pues sí, esta frase la escribió en 1949. Y es que captura a la perfección el punto de partida de toda esta historia. No se trata de una ideología que sale de la nada, sino de una respuesta a problemas muy reales. Venga, pues vamos a meternos de lleno con uno de los términos más debatidos, más defendidos y, desde luego, más malinterpretados de la historia moderna, el socialismo. Lo que vamos a intentar aquí es algo sencillo, seguirle la pista a esta idea para entender qué es, de dónde sale y, sobre todo, cómo ha ido cambiando. Y para no perdernos, aquí tenemos la hoja de ruta. Primero iremos al origen, a por qué nació. Luego abordaremos ese lío de siempre, la diferencia con el comunismo. Después veremos que no hay un solo socialismo, sino un montón de ramas. Echaremos un vistazo a qué pasó cuando llegó al poder y terminaremos viendo qué papel juega hoy, en pleno siglo XXI. Bueno, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, como tiene que ser. El socialismo no es algo que apareciera de la nada, ¿eh? Para nada. Nació como una reacción directa a una época de cambios brutales y de unas contradicciones enormes. Efectivamente, estamos hablando de la Revolución Industrial, una época que, por un lado, generó una riqueza como nunca se había visto, pero por otro tenía una cara B terrible, miseria por todas partes, condiciones de trabajo inhumanas y una desigualdad social abismal. Y claro, los primeros pensadores socialistas miraban a su alrededor y se hacían la gran pregunta. Pero bueno, ¿de verdad esto tiene que ser así? Y aquí, ojo, llegamos al meollo de la cuestión. Si hay algo que conecta a casi todas las formas de socialismo, es esta idea, la propiedad social de los medios de producción. A ver, esto puede significar muchas cosas, que las fábricas sean del Estado, o que sean de los propios trabajadores, o de cooperativas. La fórmula puede cambiar, pero el objetivo es siempre el mismo, que la economía se organice para cubrir las necesidades de la gente, no solo para generar beneficios para unos pocos. Venga, vamos ahora con el lío de siempre. La pregunta del millón, que ha generado ríos de tinta, ¿cuál es la diferencia exacta entre socialismo y comunismo? Pues cuidado, porque la respuesta ha ido cambiando con el tiempo. Pues mirad, al principio, allá por las primeras décadas del XIX, las palabras se usaban casi como si fueran lo mismo. La cosa empieza a cambiar en 1848. Marx y Engels publican su famoso manifiesto y eligen a propósito la palabra comunista. ¿Por qué? Pues para marcar distancias, para decir, oye, que nosotros somos un movimiento de la clase obrera, no como esos otros socialistas, a los que veían más bien como burgueses reformistas. Pero el giro de guión definitivo, el que más nos suena hoy, lo da Lenin en 1917. Es él quien establece la idea de que el socialismo es en realidad una etapa de transición, un primer paso en el camino hacia una sociedad comunista. Esta tabla lo resume genial. Al principio, el comunismo era, digamos, la versión más radical. Para Marx, la diferencia estaba en la clase social. El socialismo era cosa de las clases instruidas, mientras que el comunismo era el movimiento propio de la clase obrera. Pero fue Lenin quien popularizó la idea que ha llegado hasta hoy. El socialismo es esa fase de transición, con un Estado fuerte, y el comunismo es el objetivo final, esa sociedad sin clases y sin Estado. Todo esto ya nos da una pista fundamental. Sería un error garrafal pensar en el socialismo como si fuera una sola cosa, un bloque único. Es mucho más parecido a un gran árbol genealógico, con un tronco común, sí, pero con ramas que crecen en direcciones muy distintas. Vamos a asomarnos brevemente a 4 de sus ramas principales. Empezamos por los sueños de los utópicos. Seguimos con la crítica científica de Marx. Nos detenemos en la visión sin Estado de los libertarios y acabamos en la vía reformista de la socialdemocracia. Los primeros fueron los llamados utópicos, gente como Saint-Simon o Robert Owen. Ellos veían el individualismo feroz de su época y proponían justo lo contrario. Sociedades ideales, perfectamente planificadas, basadas en la ciencia y en la cooperación. Lo intentaban a través de comunidades de trabajadores, de cooperativas. Luego llegó el socialismo científico. Aquí los protagonistas, claro, son Karl Marx y Friedrich Engels. Ellos no se quedaron en imaginar mundos ideales, hicieron una crítica demoledora del capitalismo y defendieron que su superación era de hecho una necesidad histórica. La propuesta, una transformación radical liderado por los trabajadores a través de lo que llamaron la dictadura del proletariado. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esa idea de un Estado obrero, y aquí entra en juego la rama libertaria o anarquista. Pensadores como Mikhail Bakunin compartían el objetivo de la propiedad social, sí, pero se oponían frontalmente a la idea de un Estado socialista. Temían, y mucho, que se convirtiera en una nueva forma de tiranía. Y finalmente, tenemos la socialdemocracia.
Con el tiempo, esta corriente eligió un camino diferente, el de la reforma. En lugar de una revolución, su apuesta fue mejorar la justicia social dentro del sistema capitalista. ¿Cómo? Pues con un Estado que interviene, que crea un estado del bienestar, que promueve una economía mixta, dejando el socialismo como un ideal, un horizonte a largo plazo. Muy bien, las ideas son fascinantes, pero ¿qué pasó cuando se intentaron llevar a la práctica? Pues que el siglo XX se convirtió en un gigantesco laboratorio, para bien y también para mal. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue sin duda la Revolución Rusa. La Unión Soviética se convirtió en el primer país del mundo que se autoproclamó socialista. Y esto tuvo una consecuencia brutal. Para millones de personas en todo el planeta, la palabra socialismo se asoció directamente con el modelo soviético. Y a partir de ahí, el siglo XX quedó partido en dos por la Guerra Fría. El modelo soviético, además, recibió críticas feroces, incluso desde la propia izquierda. Muchos argumentaban que aquello no era socialismo, sino una especie de capitalismo de Estado. Mientras tanto, en Europa occidental, la otra gran vía, la socialdemocracia, se consolidaba con sus economías mixtas y sus potentes estados del bienestar. Y con todo este bagaje, aterrizamos en el presente. Cae el bloque soviético, y la pregunta es inevitable: ¿qué queda del socialismo en el siglo XXI? Bueno, pues surgió un nuevo término, el socialismo del siglo XXI, popularizado sobre todo por líderes latinoamericanos como Hugo Chávez. La idea era intentar crear una alternativa que, en teoría, aprendiera de los errores tanto del socialismo soviético como del capitalismo de libre mercado. Una especie de tercera vía. Además, los partidos y las ideas socialistas se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Hoy es muy habitual que incorporen en su discurso las grandes causas de otros movimientos sociales, como el ecologismo, el feminismo o el progresismo. El enfoque ya no es puramente económico, ahora es mucho más amplio. Y quizá la clave para entender el debate actual está en esta idea, inspirada en el sociólogo Eric Olin Wright. Si lo pensamos fríamente, ninguna economía del mundo es puramente capitalista o puramente socialista. Todas, en la práctica, son sistemas híbridos, son una mezcla. La cuestión, por tanto, no es de todo o nada, sino más bien de porcentajes y de combinaciones. Así que la pregunta que nos queda flotando, y que sigue definiendo gran parte del debate político de hoy en día, ya no es si elegir un sistema u otro en su forma más pura. La pregunta, más bien, es: si aceptamos que todas las economías son una mezcla, ¿cuál es entonces la combinación ideal? Ahí queda eso.